300 espartanos contra 1.000.000 de persas. Guerreros de acero, formados en el más brutal entrenamiento, sin miedo, sin dudas, sin opción de retirada. Resistieron contra todo pronóstico, dejando un mar de cadáveres a su paso. Así nos lo contaron. Así lo convirtió Hollywood en una leyenda inmortal. Pero, ¿y si todo eso fuera una gran mentira? Porque la realidad es mucho más oscura, más cruel, más desesperada. La batalla de las Termópilas sí ocurrió, pero la historia que conocemos es una distorsión de la verdad. No eran solo 300. Esos cuerpos esculpidos en piedra nunca existieron. Y lo peor de todo, no fue una pelea gloriosa, sino una masacre brutal, provocada por una traición imperdonable. Leónidas y sus hombres sabían que iban a morir. No pelearon por la victoria, pelearon porque no tenían otra opción. Y su sacrificio cambió el destino del mundo. Hoy vamos a desmontar el mito de los 300 espartanos y descubrir la brutal verdad detrás de la batalla que definió el futuro de la civilización occidental. Esto es la historia real de las Termópilas. Para entender lo que ocurrió en las Termópilas, primero hay que conocer de dónde venían esos guerreros que desafiaron a Jerjes. Esparta no era una ciudad normal. No tenía grandes templos, ni artistas, ni filósofos. Mientras Atenas brillaba con su cultura y democracia, Esparta se enfocaba en una sola cosa: la guerra. Desde que nacía un niño espartano, su destino estaba sellado. Si no era lo suficientemente fuerte, estaba muerto. Al nacer, cada bebé era inspeccionado por los ancianos de la ciudad. Si tenía el más mínimo defecto físico, era arrojado al monte Taygeto y abandonado para morir de hambre o devorado por los lobos. Solo los más fuertes sobrevivían. A los 7 años, cada niño era separado de su familia e ingresado en el Agogé, el sistema de entrenamiento militar más despiadado de la historia. Ya no era un niño, era un soldado en formación. Desde ese momento, su vida se convertía en una prueba constante de resistencia al dolor. Dormían en el suelo sin mantas. Comían lo mínimo para sobrevivir. Si querían más comida, debían robarla. Pero si los atrapaban, eran castigados con latigazos. No porque robar estuviera mal, sino porque un guerrero espartano debía ser astuto, silencioso y letal. El entrenamiento no solo era físico. Los espartanos eran educados para no mostrar debilidad jamás. No podían llorar, no podían quejarse. Si eran heridos, debían permanecer en silencio. La prueba final del Agogé era la caza de hilotas, los esclavos que trabajaban para Esparta. Cada aprendiz debía asesinar a uno de ellos en la oscuridad, sin ser descubierto. Si lo lograba, era considerado un verdadero guerrero. A los 20 años, se convertían oficialmente en soldados. Pero su vida no les pertenecía. Pertenecían al Estado, a la guerra, a la muerte. Un espartano no luchaba por gloria, no luchaba por riqueza. Luchaba porque su única opción era luchar o morir. Este era el ejército que Leónidas lideró en las Termópilas. Hombres que nunca habían conocido el miedo, que desde niños habían sido programados para pelear hasta el último aliento. Pero ni siquiera ellos estaban listos para lo que se avecinaba, porque su enemigo no era cualquier ejército, era el imperio más poderoso del mundo. Mientras los espartanos vivían para la guerra, al otro lado del mar existía un reino que dominaba el mundo conocido, el imperio persa. Gobernado por Jerjes, era el imperio más grande que la humanidad había visto hasta ese momento. Sus territorios abarcaban desde Egipto hasta la India, controlando decenas de naciones, culturas y lenguas. El ejército persa no era solo grande, era una fuerza imparable. Su infantería estaba formada por miles de soldados de todas las regiones conquistadas: persas, medos, bactrianos, escitas, arqueros a caballo, infantería pesada y guerreros de élite. Pero el verdadero terror de este ejército era la caballería persa, famosa por su velocidad y letalidad. Y por encima de todos,
estaban los más temidos, los inmortales. Los inmortales eran la élite del ejército persa. Se decía que eran invencibles porque cada vez que uno moría, otro tomaba su lugar, manteniendo su número intacto. Estos guerreros vestían túnicas negras, portaban escudos dorados y eran los más disciplinados del ejército. Su nombre no era solo un título, era un símbolo de terror. Cualquier ejército que se enfrentara a los inmortales sabía que estaba condenado. Pero los espartanos no eran un ejército común. Jerjes no solo quería conquistar Grecia, quería venganza. 10 años antes, su padre, Darío, había intentado invadir Grecia y fue humillado en la batalla de Maratón. Ahora, Jerjes tenía un solo objetivo: borrar a Atenas y Esparta del mapa. Para ello, reunió el ejército más grande que el mundo antiguo había visto. Algunas fuentes antiguas afirman que eran más de 2 millones de soldados, aunque los cálculos modernos sugieren que eran cientos de miles. Lo suficiente para devorar Grecia por completo. Jerjes no tenía prisa. Sabía que su victoria era inevitable. No había forma de que un grupo de pequeños reinos divididos pudiera detenerlo. O al menos, eso pensaba. Porque cuando sus emisarios llegaron a Esparta con un mensaje de rendición, esperando su misión, recibieron una respuesta que se volvería legendaria. Molon Labe, ven y tómalas. Leónidas no tenía intención de rendirse. Sabía que no podía vencer a Jerjes en una batalla campal, pero sí podía hacerle pagar el precio más alto posible. Así que eligió su campo de batalla, las Termópilas, un paso estrecho donde el número de los persas no serviría de nada. Leónidas sabía que esta sería su última batalla. Sabía que no volvería, pero también sabía que su sacrificio podría cambiar la historia. Y lo hizo. Leónidas no era un soñador. No tenía ilusiones de victoria. Sabía exactamente a lo que se enfrentaba. Los espías griegos que habían observado la avanzada persa volvieron con noticias aterradoras. Jerjes estaba movilizando una fuerza que parecía no tener fin. Se decía que los barcos persas cubrían el horizonte y que su ejército era tan vasto que cuando marchaban juntos, el suelo temblaba como si la tierra misma intentara huir de su destino. No había forma de detener a Jerjes en un combate abierto. Era imposible. Pero Leónidas sabía que las guerras no siempre las gana el que tiene más soldados. Sabía que la clave estaba en el terreno. Y ahí entraban las Termópilas, un paso angosto entre las montañas y el mar. Un cuello de botella natural donde solo unos pocos hombres podían combatir al mismo tiempo. Si lograban contener a los persas allí, su número no serviría de nada. No importaba si Jerjes tenía 100.000, 200.000 o 500.000 soldados. Si no podían atacar en masa, no podían ganar. Pero había un problema. En Esparta, el rey no tenía poder absoluto para declarar la guerra. El destino de la ciudad estaba en manos del consejo de ancianos y de los sacerdotes, y ellos se negaron. Cuando Leónidas pidió permiso para marchar contra Jerjes, los sacerdotes consultaron al oráculo de Delfos, la voz de los dioses, y la profecía que dieron fue devastadora. Esparta será destruida, o perderá a su rey en la batalla. Era una sentencia de muerte. Si Esparta luchaba, Leónidas moriría. Los ancianos tomaron la profecía como una advertencia y decidieron que Esparta no debía interferir en la guerra. Pero Leónidas no iba a quedarse de brazos cruzados. Si no podía llevar al ejército entero, llevaría solo a los mejores. Reunió a 300 de sus guerreros de élite, soldados que no solo eran los más letales, sino que ya tenían hijos varones. ¿Por qué? Porque en Esparta, lo único peor que la muerte era que tu linaje desapareciera. Si un espartano moría dejando descendencia, seguía vivo en su hijo. Pero si moría sin dejar herederos, su existencia era borrada para siempre. Leónidas sabía que estos hombres no regresarían. Así que eligió a aquellos cuyo legado seguiría, incluso después de su sacrificio. Los 300 partieron, y todos sabían que no habría regreso. Cuando Jerjes llegó a las Termópilas, no podía creer lo que veía. Se había preparado para arrasar Grecia sin resistencia, pero allí estaban, 300 espartanos, acompañados de varios miles de aliados griegos, bloqueando su camino. Jerjes pensó que no durarían ni un solo día. Les envió emisarios con un mensaje de rendición, pero la respuesta de Leónidas se convirtió en una de las frases más legendarias de la historia. Molon Labe, ven y tómalas. Jerjes perdió la paciencia.
Ordenó el primer ataque. Miles de persas avanzaron contra los espartanos, esperando una victoria fácil. Los espartanos, con su formación de falange, crearon un muro impenetrable de escudos y lanzas. Los persas se estrellaban contra ellos una y otra vez. Sus armas ligeras no podían atravesar el bronce espartano. Sus cuerpos eran despedazados antes de poder siquiera tocar a los guerreros griegos. Jerjes no entendía lo que estaba pasando. Decidió enviar a sus mejores soldados, los temidos inmortales. Los inmortales eran la élite del ejército persa. Se decía que eran invencibles, que nunca morían porque cada vez que uno caía, otro ocupaba su lugar. Pero en las Termópilas, los espartanos los hicieron sangrar como a cualquier otro hombre. La falange resistió. Los inmortales cayeron por cientos. El suelo de las Termópilas se tiñó de rojo. Jerjes no lo podía creer. Los griegos seguían en pie, hasta que un traidor cambió la historia. Un hombre llamado Efialtes llegó al campamento persa con una oferta. Él conocía un camino secreto a través de las montañas, un sendero que permitiría a los persas rodear a los espartanos y atacarlos por la espalda. Jerjes no dudó. En la madrugada del tercer día, su ejército rodeó a Leónidas. Cuando los espartanos despertaron, ya estaban atrapados. Leónidas sabía que todo había terminado. Podía rendirse y ser recordado como un cobarde. O podía luchar hasta el último aliento y convertirse en leyenda. Eligió lo segundo. Ordenó la retirada de la mayoría de los soldados griegos. Solo se quedaron los 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos. La batalla final fue una carnicería. Los espartanos pelearon con las manos cuando se quedaron sin armas. Leónidas cayó, atravesado por lanzas. Los últimos espartanos resistieron hasta que la última flecha cayó. Habían muerto, pero su historia apenas comenzaba. Las Termópilas fueron una derrota militar, pero fueron una victoria para la historia, porque su sacrificio inspiró a toda Grecia a unirse contra los persas. Semanas después, la flota ateniense derrotó a Jerjes en la batalla de Salamina. Un año después, los persas fueron expulsados de Grecia para siempre. Sin Leónidas y sus hombres, el mundo occidental sería diferente. Hollywood lo exageró, pero una cosa sí es cierta. Leónidas y sus hombres murieron luchando, y su historia nunca fue olvidada. Si te sorprende